En 1981, 4 jóvenes integrantes de una banda de rock californiana desaparecieron mientras viajaban en un jet privado. La aeronave se desvaneció de los radares y no dejó ningún rastro. Durante 19 años, los músicos fueron considerados desaparecidos, su destino un completo enigma para las autoridades. Hasta que una misión de exploración en aguas profundas sacó a la luz un hallazgo impactante, una revelación inesperada que pondría al descubierto una verdad mucho más oscura de lo que cualquiera imaginaba. La luz del atardecer atravesaba las cortinas de encaje en la sencilla sala de estar de Helen Grady en Northport Bay, dibujando sombras suaves sobre las páginas desgastadas de su libro. A sus 63 años, Helen había aprendido a encontrar algo de calma en momentos simples como ese, sus lentes apoyados sobre la nariz, inmersa en la lectura de una vieja novela favorita. El tranquilo pueblo costero del norte de California había sido su refugio desde aquel terrible día en 1981, cuando su hijo, con solo 20 años, desapareció siendo vocalista de la banda Ravenlight. El sonido del teléfono rompió la quietud. Helen suspiró, marcó la página que leía y se levantó despacio. Le dolían las rodillas al caminar hacia la cocina, las pantuflas sobre el linóleo frío. «¿Hola?», Den respondió con voz serena, anticipando quizás una llamada equivocada o un vendedor. «Señora Grady», dijo una voz masculina con tono oficial. «Soy el teniente comandante Maxwell de la Marina. Estoy en contacto con el departamento de 1200. Policía de Northport Bay, en relación a su hijo». Helen se quedó inmóvil. Hacía años que no recibía noticias de ese tipo y había dejado de esperarlas. «¿De qué se trata?», preguntó con cautela. «Hemos recuperado lo que creemos que es el jet en el que viajaban su hijo y la banda. Necesitamos que se presente en la base naval de Point Garnet». Las palabras le golpearon el cuerpo. Helen se sujetó de la encimera, los nudillos pálidos por la presión. «No tengo paciencia para este tipo de cosas», dijo con frialdad. «Mi hijo desapareció hace 19 años. No creo que siga con vida y no quiero que perturben mi tranquilidad». Colgó antes de que el hombre pudiera responder. Le temblaban las manos. El dolor que había aprendido a mantener bajo control volvió a abrirse paso. Después de perder a Joel, también perdió, de cierta forma, a su esposo, Gregory. Fue ingresado en una institución mental poco tiempo después de la desaparición. Tras 5 años, fue dado de alta, pero eligió una vida silenciosa y apartada, sin retomar el vínculo con Helen ni con la comunidad. El impacto emocional de aquella tragedia lo había quebrado de forma permanente. Helen intentó volver a su lectura, pero las palabras se le desdibujaban en la vista. No podía concentrarse. El teléfono volvió a sonar con insistencia. Dejó que repicara varias veces. Finalmente, molesta por la insistencia, contestó. «Le dije», comenzó a decir, pero una voz femenina la interrumpió. «Por favor, señora Grady, no cuelgue». Era una mujer. Hablaba con tono tranquilo y profesional. «Soy la agente Dana Treat, del FBI. Entendemos que esto es difícil de asimilar, pero es verdad. La aeronave ha sido recuperada. La Marina no le está haciendo ninguna jugarreta. Necesitamos que venga a la base». Helen sintió cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. «Lo siento», murmuró. «Creí que era una broma. Iré». «Gracias, señora Grady. ¿Necesita en que la llevemos?» «No, me las arreglaré». Helen colgó moviéndose por la casa de forma automática mientras se preparaba. Eligió un vestido azul oscuro y zapatos cómodos. Salió rumbo a la estación de tren, pero apenas había recorrido una cuadra cuando un auto familiar se detuvo. La ventanilla bajó, revelando los rostros de Donald y Patricia Maddox. «Helen», dijo Patricia con voz temblorosa, «¿tú también vas a la base naval?» Helen asintió,
sin poder articular palabras. Reconocía a los Maddox de inmediato. Eran los padres de Trent, el bajista de Ravenlight. «Ven con nosotros», dijo Donald, abriendo la puerta trasera. Helen aceptó en silencio, subiendo al asiento de cuero. Patricia giró para hablar con ella. «Los Klein también están en camino. Son los tíos de Derek. Sus padres fallecieron hace poco, y los López, los primos de Alex, estarán allá. Sus padres murieron hace unos años también. El viaje fue largo y tenso, apenas interrumpido por los sollozos ocasionales de Patricia». Helen miraba por la ventana, viendo pasar difusamente la costa del norte de California. Al llegar a la base naval de Point Garnet, notaron una fuerte presencia de seguridad. Personal militar, agentes del FBI, policía local, técnicos forenses y lo que parecía ser un grupo de científicos rodeaban la zona. La agente Dana Treat los recibió en la entrada. Su placa brillaba. Era más joven de lo que Helen esperaba, pero su mirada era aguda. «Gracias por venir. Sé que esto es muy difícil», dijo. Los condujo hasta un campo abierto. Allí, frente a ellos, estaba el avión. Helen lo reconoció al instante, el mismo que aparecía en las fotos que su esposo Gregory había tomado antes del vuelo, buscando documentar lo que describía como la gran oportunidad de la banda. Ahora, el avión era apenas una sombra oxidada de lo que había sido. Las franjas blancas del fuselaje estaban cubiertas de óxido, con algas colgando de las alas. Las líneas rojas, antes brillantes, ahora eran apenas manchas amarronadas. El doctor Ricardo Mena, jefe de la expedición, dio un paso al frente. «Estábamos en una misión de exploración oceanográfica con la NOAA, investigando respiraderos hidrotermales. El sonar captó reflejos metálicos poco usuales. Una cámara submarina confirmó que se trataba de una aeronave a unos 12.000 pies de profundidad. Avisamos de inmediato», señaló el avión. La Marina y el FBI colaboraron en la recuperación utilizando un barco equipado con grúa de gran capacidad. Lo sorprendente es lo intacto que estaba el fuselaje. Las puertas seguían selladas, las ventanas apenas agrietadas. Es impresionante la conservación estructural. Helen vio varias bolsas negras de cadáveres dispuestas cuidadosamente sobre lonas. El corazón se le encogió. «¿Son?», preguntó. La agente Treat asintió. «Sí, por eso les pedimos que vinieran, para ayudar en la identificación». El doctor Mena agregó: «A esa profundidad, con temperaturas bajas, poco oxígeno y mínima actividad biológica, los cuerpos se conservan mucho más tiempo. Es probable que podamos hacer identificaciones visuales». Patricia se aferró con fuerza al brazo de Donald. «Por favor, necesitamos verlos». Los funcionarios intercambiaron miradas antes de abrir la primera bolsa. Patricia soltó un grito ahogado. «Tren, mi hijo». A pesar de los años, los pantalones de leopardo rojo eran inconfundibles. Era él, el bajista excéntrico, siempre llamativo. Había sido identificado al instante. La siguiente bolsa reveló a Derek Klein. Su chaleco de cuero y la hebilla de cinturón personalizada confirmaban quién era. Sus tíos colapsaron entre lágrimas. Las otras bolsas contenían personas que nadie del grupo reconocía. El piloto y las azafatas, según se creía. Llevaban trajes formales, ahora deteriorados, pero que sugerían alto nivel económico. Se suponía que los chicos se reunirían con un sello discográfico, dijo Helen en voz baja. Mi esposo, que era el representante del grupo, tenía detalles que nunca compartió conmigo, pero supongo que sí los entregó a la policía. El oficial del caso original, detective Salinas, confirmó el relato. Gregory Grady fue internado tras sufrir un colapso mental. Se le dio de alta 5 años después y regresó a una vida solitaria. Rehusó venir hoy.
Mientras los forenses examinaban el fuselaje, uno de los técnicos exclamó desde su posición: «Tienen heridas de bala. Todas las víctimas presentan impactos». La agente Treat frunció el ceño. «Esto fue algo más que un accidente. Parece que hubo un crimen a bordo. Fueron asesinados». Otro especialista agregó: «El hecho de que el piloto no esté entre los restos sugiere que pudo haber abandonado el avión con paracaídas después de activar el piloto automático». Helen sintió una mezcla de horror y esperanza. «Mi hijo. Joel y Alex López no están aquí». «Es posible que estén vivos», respondió Treat. «No tenemos pruebas aún, pero el caso ya no es una desaparición. Es una investigación criminal». La prensa llegó con rapidez, cámaras y micrófonos, apilándose frente al perímetro de seguridad. Una reportera se posicionó frente al fuselaje corroído del avión, hablando directo a cámara. «Ravenlight, la banda desaparecida desde 1981. Joel Grady en la voz, Trent Maddox en el bajo, Derek Klein en guitarra rítmica y composición y Alex López en la primera guitarra. Muchos residentes los recuerdan tocando en bares locales. Habían empezado a generar atención antes de desaparecer. Los reporteros entrevistaron a cada una de las familias. Cuando llegó el turno de Helen, se paró con dignidad frente a los micrófonos, a pesar de que sus manos temblaban. «Durante años perdí la esperanza», confesó. «Pero este descubrimiento cambia las cosas. Solo quiero que las autoridades encuentren más respuestas sobre mi hijo». Miró a la cámara directamente. «Joel, si estás viendo esto, por favor, vuelve a casa». Mientras las demás familias expresaban su dolor en voz alta, Helen permaneció contenida. Había aprendido con los años a mantener las emociones bajo control. Al finalizar las entrevistas, un oficial de policía se le acercó. «Señora Grady, podemos escoltarla de regreso a su casa». Helen asintió. Durante el trayecto hacia él, patrullero lanzó una última mirada al avión. Había estado 19 años bajo el mar, ocultando sus secretos. Ahora que salían a la luz, Helen se preguntaba si estaba preparada para lo que podrían revelar. El viaje de regreso fue silencioso. El joven oficial pareció comprender que ella necesitaba tranquilidad. Al llegar a su casa, la acompañó hasta la puerta. «Si necesita algo, no dude en llamarnos». «Gracias», dijo Helen suavemente. Esperó hasta que el patrullero desapareció en la esquina y entonces entró. Ya dentro, apoyó la espalda contra la puerta cerrada. Las lágrimas llegaron en una oleada incontenible. Lloró fuerte, caída al suelo, con su vestido azul marino arrugado a su alrededor. Lloró por Joel, por los chicos que murieron, por los años sin respuestas. Cuando el llanto cesó, quizás 20 minutos después, se levantó usando la pared como apoyo y caminó hasta el pequeño estudio donde aún guardaba su vieja computadora. La encendió y esperó pacientemente mientras arrancaba. Luego accedió a su antiguo foro de Usenet. No había escrito allí en más de 10 años. En los primeros años después de la desaparición, ese grupo de apoyo para familiares de personas desaparecidas fue su único salvavidas. Pero con el tiempo dejó de participar. El ciclo de esperanza y decepción había sido demasiado agotador. Sus manos temblaban mientras escribía. Encontraron el avión. Después de 19 años. 2 de los chicos estaban dentro, muertos por disparos. Joel no estaba allí. No sé qué pensar. Las respuestas no tardaron. Algunos usuarios ofrecieron palabras de aliento. Otros, más escépticos, le sugirieron con cautela que se protegiera emocionalmente. Después de tanto tiempo, cuida tu corazón, Helen, decía uno de los mensajes. Perdió la noción del tiempo leyendo y respondiendo. Los nombres de usuario le eran familiares, trayendo recuerdos del pasado. De pronto, al mirar el reloj, un golpe de ansiedad la sacudió.
Su cita médica era en 45 minutos y el viaje en autobús tomaba media hora. Además, había decidido visitar a Gregory, su esposo. Aunque su relación era distante, él merecía saber lo del avión. Tomó su bolso y salió apurada, caminando tan rápido como sus piernas se lo permitían. Justo cuando llegó a la parada, el autobús arrancaba. Saludó frenéticamente, pero el conductor no la vio. Frustrada, consultó el horario. El siguiente pasaría en 40 minutos. Entonces notó a un hombre al otro extremo de la parada. No lo había visto antes. Parecía tener unos 50 años. Vestía una chaqueta desgastada y jeans. Algo en su expresión la inquietaba. «Buen día», dijo Helen intentando ser amable. El hombre no respondió con una sonrisa. Tenía una mirada fría, casi hostil. «Te vi en las noticias esta mañana», dijo sin emoción. «Tu hijo. Pensé que estaría muerto, hundido en alguna fosa marina». Helen retrocedió un paso. «¿Cuál es su problema?» Un segundo autobús se acercó. «No el tuyo», respondió él, subiendo sin decir más. Desde la ventanilla, la se observó con la misma expresión impenetrable. Helen trató de calmar su corazón acelerado. «Algunas personas simplemente son crueles», se dijo. No comprendían lo que era perder a un hijo. Miró su reloj. Aún le quedaban 30 minutos. Decidió ir caminando al supermercado local, donde había un teléfono público. Podría llamar a Gregory y contarle lo sucedido. Pensó que la caminata también la ayudaría a despejar su mente. El supermercado estaba concurrido, gente entrando y saliendo con bolsas de compras. Helen encontró el teléfono, marcó el número de su esposo y le contó todo. Al principio, Gregory se negó a escucharla, pero poco a poco ella lo convenció. «Iré a las 3», le dijo él, «después de tu cita médica». Colgó y se giró para irse, y entonces se congeló. El mismo hombre de la parada de autobús estaba justo detrás de ella. No había oído sus pasos. «¿Qué?», murmuró ella al notar su presencia. El hombre no dijo nada. Ella se alejó rápidamente. Sus zapatos resonaban en el pavimento mientras lanzaba miradas nerviosas por encima del hombro. El hombre había levantado el teléfono, pero aún la observaba. Helen aceleró el paso. Se sintió súbitamente vulnerable. Una mujer de su edad, sola en la calle. El vecindario que tan familiar le era, ahora le parecía inseguro. Entró al supermercado. El bullicio del lugar, los carros chirriando y las cajas registradoras pitando, la hicieron sentir más segura. Desde adentro vio una parada de autobús más cercana que la anterior. Decidió esperar allí. Mientras tanto, subió al segundo piso, usando la escalera mecánica, queriendo distraerse. Pensó en Gregory, que siempre disfrutaba las revistas de National Geographic. Las imágenes solían calmarlo. En la sección de electrónica, los televisores mostraban su rostro. Era ella, hablando con los reporteros. Una escena surrealista. Su imagen repetida en múltiples pantallas, pidiendo a su hijo que regresara. Una mujer se le acercó. «Dios mío, es usted. Usted es la madre». Helen apenas tuvo tiempo de responder. Más personas se acercaron, expresando condolencias, compartiendo recuerdos de la banda. «Mi sobrino era fanático de Ravenlight», dijo una mujer joven. «Los veía cada semana en el bar de Frank». La multitud aumentó. Comentarios y preguntas se superponían. Helen comenzó a sentirse abrumada, su respiración agitada. Trató de retroceder, pero no pudo abrirse paso. «Déjenle. ¡Espacio!», ordenó una voz entre la multitud. Helen levantó la vista esperando ver a un guardia de seguridad. Pero no. Era el mismo hombre de la parada. Sin decir más, tomó su muñeca con fuerza y la arrastró. Su agarre era firme, implacable. «¿Qué está haciendo?», preguntó, intentando soltarse. Él no respondió. La dirigió a una puerta lateral, con un cartel que decía
Acceso restringido. Estaba entreabierta. La empujó y entraron. Era una escalera de servicio, mal iluminada, con paredes de concreto. Helen se liberó bruscamente. ¿Por qué me está siguiendo? El hombre la miró con frialdad. No estoy aquí para rescatarla. Estoy aquí para entregarle un mensaje. Se acercó y ella retrocedió, chocando contra la pared. Si le cuenta esto a alguien, policía, FBI, quien sea, se acabó todo. Con rapidez le presionó algo duro contra el abdomen. Helen bajó la vista. Era un arma. Por favor. Si dices una palabra sobre esto a cualquiera, perderás toda oportunidad de volver a ver a tu hijo. El hombre que me envió no es alguien con quien quieras jugar. Helen intentó mantener la calma. ¿Cómo sé que sabes algo sobre Joel? El hombre la estudió. Luego murmuró. La hija del guardafaros espera en la costa contando estrellas que ya no están. Helen se paralizó. Esas palabras formaban parte de una canción que Joel estaba escribiendo antes de desaparecer. Nunca la grabó. Nunca la tocó. En público. Solo Helen había escuchado esa melodía una noche en la sala de su casa. Sabemos todo de ti, continuó él. Tus citas médicas, tus compras, tu esposo en Windcrest Hills. Te hemos observado durante años. Helen apenas pudo susurrar. Mi hijo está realmente vivo. El hombre retrocedió, tocando su arma. Mantén la boca cerrada. Hablaremos. Otra vez. Pero si eres imprudente, tú y tu hijo pagarán el precio. Se giró y descendió por la escalera. Helen quedó temblando, apenas capaz de sostenerse en pie. La puerta de emergencia se abrió de pronto. Un joven empleado del supermercado se asomó con el ceño fruncido al verla. Señora, no debería estar aquí. ¿Está bien? ¿Necesita ayuda médica? Helen respiró hondo, obligándose a recuperar la compostura. No, estoy bien. Solo necesitaba un momento. El chico la reconoció. Usted es la señora que apareció en las noticias. Lo siento mucho por lo de su hijo. Gracias, murmuró Helen, pasándolo con paso rápido. Ya no recordaba por qué había subido al segundo piso. La revista de Gregory quedó en el olvido. Lo único que quería era salir de allí cuanto antes. Encontró la escalera mecánica y bajó, aferrándose al pasamanos con los nudillos tensos. La salida del supermercado parecía estar a kilómetros de distancia. A través de las puertas de Minsenins vidrio, divisó que su autobús se acercaba. Corrió como pudo. Las puertas ya estaban cerrándose, pero el conductor la vio y volvió a abrirlas. «Tómese su tiempo, señora», dijo el hombre con una voz amable. Era mayor, de rostro arrugado y gentil. Helen subió a bordo buscando su pase con manos temblorosas. «Muchas gracias», dijo, y se dirigió al asiento reservado para personas mayores. Se desplomó en él, agotada. Mientras el autobús se alejaba, echó una mirada atrás hacia el supermercado. No había señales del hombre, pero sus palabras seguían resonando en su mente. «Te hemos estado observando por años». Si Joel estaba realmente vivo, ¿en qué tipo de mundo había estado viviendo? Todo ese tiempo. ¿Y quién era ese hombre que decía tener conexión con él? ¿Cuál sería el costo de obtener respuestas? Helen bajó en el centro médico. Sus piernas aún temblaban por todo lo que había sucedido en las últimas horas. El edificio, familiar, por años de visitas, se alzaba ante ella con sus muros beige y ventanas oscuras. Se registró en recepción, pasó por los controles de rutina y esperó en la sala hasta que llamaron su nombre. El doctor Keegan, su cardiólogo, fue como siempre eficiente, revisando su medicación y anotando nuevas recetas. Helen apenas pudo seguir la conversación. Su mente seguía volviendo una y otra vez a la amenaza recibida y a las palabras que solo ella y su hijo conocían. Cuando salió de la consulta con la bolsa de recetas en la mano, el sol de la tarde comenzaba a bajar. En la parada frente al hospital, dudó.
El hombre le había dicho que no hablara con nadie, pero Gregory merecía saber la verdad. Después de todo, seguía siendo su esposo. Un sonido de bocina interrumpió sus pensamientos. Un sedán oscuro estaba detenido al otro lado de la calle. El mismo hombre iba al volante. Le hizo una seña con la cabeza. Helen sintió el estómago encogerse. Pensó en correr de regreso al hospital, pero recordó sus palabras. Si haces algo imprudente, tú y tu hijo sufrirán las consecuencias. Con pasos inseguros, cruzó la calle. El hombre bajó la ventanilla. Sube al asiento trasero, ordenó. Ni siquiera sé quién eres, dijo ella sin moverse. Te dije que subas. Ahora. Su tono no admitía objeción. Contra todos sus instintos, Helen abrió la puerta trasera y se metió. Las cerraduras se activaron de inmediato. Sé que ibas a ver a tu esposo, dijo mientras se incorporaba al tráfico. Ibas hacia allá. No puedo permitir que lo hagas. No voy a decir nada sobre ti, protestó Helen. Solo quería contarle sobre el avión. Tiene derecho a saber. No, no puedes saber nada. Ponte esto. Le arrojó un par de esposas al asiento. Helen las miró horrorizada. No, no confío en ti. No te conozco. Tendría que haber llamado a la policía. Estás empezando a irritarme. De un movimiento rápido, se giró y le sujetó las muñecas, cerrando las esposas antes de que ella pudiera resistirse. Haz un solo ruido y te mato yo mismo. Helen se quedó paralizada. El hombre siguió conduciendo sin decir nada más. Salieron del área urbana de Northport Bay. Las calles conocidas dieron paso a una autopista solitaria y luego a un camino angosto flanqueado por árboles altos. Después de lo que pareció una eternidad, pero no fueron más de 40 minutos, se desviaron por un camino de tierra. Al final del sendero apareció una cabaña pequeña, con ventanas oscuras y aspecto abandonado. El hombre estacionó y la bajó del auto sujetándola firmemente del brazo. Por dentro, el lugar olía a humedad y ceniza vieja. Había pocos muebles, una chimenea de piedra y poco más. ¿Qué estás haciendo? La policía me buscará. No puedes esconderme aquí para siempre, dijo Helen con voz temblorosa. Puedo, y lo haré. Por tu propio bien, quédate callada. Sacó un rollo de cinta negra y se la pegó sobre la boca. Helen protestó, pero fue en vano. El hombre salió de la cabaña y se puso a hablar por teléfono en voz baja. Cuando se percató de que Helen lo observaba, se alejó aún más para que no pudiera escuchar nada. Ella intentó zafarse de las esposas, pero no lo logró. El metal era grueso y sus dedos ya no tenían la fuerza de antes. Estaba sola, sin recursos, atrapada por un desconocido que afirmaba tener información sobre su hijo. El hombre regresó y aplastó un cigarrillo con el pie. Luego, se dirigió a una pared de madera y presionó un panel oculto. Una sección se abrió revelando varios paquetes pequeños envueltos en plástico. Helen los reconoció al instante. Él le quitó la cinta de la boca. «¿Qué es eso?», jadeó ella. «Tienes que tragarlos. Son drogas». «Así es». Helen negó con la cabeza. «No, no lo haré. Mátame si quieres, pero no haré esto. Solo soy una mujer mayor. Ya estoy enferma». El hombre dejó los paquetes sobre la mesa. «Mi nombre es Elric Cambry. Tengo asuntos con tu hijo. Si alguna vez quieres volver a verlo, harás exactamente lo que te diga». «Por favor», suplicó Helen. «Tengo una condición cardíaca. Esto podría matarme. Si tienes algo de humanidad, busca otra manera». Elric sacó su arma y la apuntó directo a la cabeza. «No soy un buen hombre. Tragas los paquetes o disparo. 3 segundos. Por favor. 1. Espera. 2. Con manos temblorosas, Helen tomó uno de los paquetes, lo colocó en su boca y lo tragó. Luego otro y otro. 4 en total. «Bien», dijo Elric bajando el arma. Sacó un frasco de pastillas. «Toma esto.
Ayuda a que los paquetes se mantengan sellados. Helen tragó las pastillas sin agua, las lágrimas corriendo por su rostro. Ni una pregunta, advirtió. Entre menos sepas, mejor para ti. La volvió a esposar y la ató a una silla con una cuerda áspera. Vendrán por ti pronto. Quédate callada. Si haces lo que te dicen, verás a tu hijo. Helen se quedó sola en la cabaña. Las drogas pesaban en su estómago como piedra. Se preguntaba qué había hecho su hijo para terminar enredado en una situación así y qué precio tendría que pagar ella para volver a verlo. Pasaron unos minutos en la penumbra de la cabaña. Helen notó que el efecto de las pastillas comenzaba a hacer mella. Una somnolencia densa la envolvía. Su mente se volvía lenta, sus pensamientos difusos. Esperaba que fuera solo por las pastillas que Elric le había dado, no por alguna filtración de los paquetes en su organismo. La habitación parecía inclinarse suavemente a su alrededor. Helen se sentía suspendida, como flotando. El tiempo perdió sentido. No supo si habían pasado minutos o varias horas cuando escuchó el rugido de un motor acercándose. A través de la neblina mental, alcanzó a ver faros atravesando la ventana. Un camión grande se detuvo frente a la cabaña. Vio siluetas moviéndose, hombres de cabello oscuro hablando en español. Elric apareció en su campo visual, su rostro distorsionado por su visión alterada. «Es hora de irse», dijo con voz lejana. La liberó de la cuerda y abrió las esposas. Helen apenas podía sostenerse en pie. Sintió que el mundo se balanceaba con cada paso. Afuera, el aire fresco le golpeó el rostro. Uno de los hombres, con rostro duro y expresión impaciente, la tomó del brazo. «Adentro, vieja», gruñó. El compartimento trasero del camión era más amplio de lo esperado, pero no la dejaron en el área principal. El hombre presionó una sección de la pared interior. Una compuerta oculta se abrió. «Entra y quédate callada». Helen se agachó y cruzó el umbral. Sus ojos tardaron en adaptarse a la oscuridad. Lentamente fue distinguiendo formas. Eran mujeres, todas jóvenes. Algunas no parecían tener más de 18 años, sentadas contra las paredes, en silencio, con miradas apagadas. Ella era, por mucho, la mayor, la única mayor de 60 años. Comprendió, de inmediato, incluso con su mente nublada. Tráfico de personas, contrabando de drogas, todo lo que había visto en documentales y reportajes, ahora lo vivía en carne propia. La compuerta se cerró, sumiéndolas en completa oscuridad. El camión se puso en marcha. Helen se acurrucó contra una pared, con las rodillas recogidas, intentando controlar el miedo y las náuseas. No podía saber cuánto tiempo pasaba. Solo percibía las sacudidas del vehículo, las pausas esporádicas y las voces apagadas que a veces se oían desde el exterior. A ratos dormitaba. A ratos despertaba bruscamente con algún golpe en el camino. Lentamente, los efectos del sedante comenzaron a desvanecerse. Su mente se aclaraba, y con ello, el horror de su situación se hacía más nítido. Había sido secuestrada, usada como mula, transportada junto a mujeres probablemente víctimas de trata. Se encontraba en territorio desconocido. Después de lo que parecieron muchas horas, el camión finalmente se detuvo. Esta vez, de manera definitiva, escuchó voces distintas. Ahora hablaban en inglés, con acento extranjero, posiblemente del este de Europa. El compartimento secreto se abrió de golpe. Una luz blanca intensa las cegó por un momento. «Fuera. Todas. Muévanse», ordenó una voz masculina. Helen y las demás tropezaron fuera del escondite, cayendo sobre un suelo de concreto frío. Estaban dentro de lo que parecía un almacén industrial. Olor a aceite, metal y algo químico llenaba el aire. Había más hombres esperándolas, todos armados.
Las llevaron a una sala contigua, alineándolas contra una pared. A un lado, otra puerta tenía una señal de advertencia de radiación. Helen se sostuvo como pudo. Las demás mujeres parecían ya saber lo que venía. Sus cuerpos estaban rígidos, acostumbrados al procedimiento. Una por una, fueron llevadas al cuarto con el cartel de radiación. Cuando tocó el turno de Helen, un guardia la empujó adentro. «Párate contra la pared», ladró. Pocos minutos. Después, otro hombre entró. Su rostro estaba severamente desfigurado del lado izquierdo, como si hubiera sufrido una fractura mal curada. Llevaba una bandeja con varios pequeños vasos de plástico. «Bebé», ordenó, «para que pasen los paquetes». Las mujeres jóvenes lo hicieron sin dudar. Helen, en cambio, temblaba mientras tomaba el vaso. El hombre la observó con desprecio. «¿En qué nos traen a una vieja?», preguntó a otro guardia. «Apenas se sostiene, solo tiene 4 paquetes, es un desperdicio». «No lo sé», respondió el otro. «Habrá que consultarlo con el jefe». El hombre del rostro desfigurado se acercó a Helen. Su aliento era rancio, ácido. «Bebe, abuela, o te lo echo por la garganta». Helen obedeció tragando el líquido amargo. Maldijo internamente el momento en que confió en el Rick. Mejor hubiera sido recibir un disparo en la cabaña que esto. «Llévala con Bruno», dijo el hombre a uno de sus compañeros. «Él sabrá qué hacer con ella. Tal vez le envíen un mensaje a los proveedores. La próxima vez no nos manden chatarra». Las otras mujeres la miraban sin emoción. Sus miradas eran huecas, resignadas. Nadie mostró compasión. El guardia agarró a Helen del brazo. Sus dedos se hundieron con fuerza. «Camina», ordenó, arrastrándola hacia otra salida. Helen tropezó, su cuerpo débil. No sabía si alguna vez volvería a ver la luz del día. Todo lo que quería era entender qué relación tenía su hijo con esta pesadilla. Salieron de la sala y avanzaron por una serie de pasillos, cada uno más oscuro que el anterior. El agarre del hombre en el brazo de Helen era constante, sin permitirle retroceder ni un paso. Finalmente se detuvo frente a una puerta negra con la pintura descascarada y opaca. La abrió de golpe y reveló una escalera que descendía a un nivel aún más profundo. A medida que bajaban, el aire se volvía más frío. Al llegar al fondo, había otra puerta negra. La empujó y empujó a Helen adentro. Tropezó y estuvo a punto de caer, pero el hombre volvió a sujetarla bruscamente, obligándola a mantenerse de pie. Lo que vio al entrar era aterrador. Las paredes y el suelo eran rojos. Tardó unos segundos en entender por qué. El olor era insoportable. Un hedor penetrante a sangre y desechos humanos, una mezcla entre matadero y pozo séptico. En el centro del cuarto, 3 mujeres estaban arrodilladas en fila. Tenían los ojos vendados, estaban amordazadas y con las manos atadas detrás de la espalda. Sus cuerpos temblaban, aunque no emitían sonido alguno. Un hombre, de espaldas a ellas, sostenía un arma apuntando directamente a la cabeza de la primera. «Gerald, espera, ¿dónde está Bruno?», preguntó el hombre que acompañaba a Helen. «Necesito que él se encargue. Esta mujer no sirve para mula. Nos mandaron una anciana». El hombre giró lentamente. Helen sintió que el suelo se le movía. A pesar del entorno de los años transcurridos, reconoció ese rostro al instante. Ricky Márquez, el amigo de su hijo, el guitarrista principal de Ravenlight. Su rostro juvenil apenas había cambiado. Cuando sus miradas se cruzaron, el reconocimiento en sus ojos fue inmediato, seguido de una expresión de alarma. «Creo que tú eres...», comenzó Helen, pero Ricky la interrumpió con un ruido fuerte de garganta, como queriendo silenciarla. «Tráeme la mordaza, la venda, las bridas», ordenó con voz autoritaria. El otro hombre obedeció sin discutir. Ricky actuó con rapidez, colocando la mordaza en Helen, luego vendándole los ojos y, por último, sujetando sus muñecas con bridas plásticas.
Sus manos eran firmes, precisas, nada que ver con el muchacho tímido que alguna vez tocó la guitarra en el garaje de su hijo. «Yo me encargo de llevarla con Bruno», dijo Ricky. «Encárgate tú de estas tres». Le entregó el arma al otro hombre. «Tú termina con ellas». Helen, vendada y amordazada, no podía ver lo que ocurría, pero lo sentía todo. Escuchó cómo las otras mujeres eran arrastradas y cómo subían los escalones. Entonces, un disparo, luego otro y otro más. 3 disparos espaciados, ejecuciones. Su estómago se contrajo. No podía gritar, ni moverse, solo llorar detrás de la venda. Ricky no se detuvo. La guiaba por el pasillo con pasos firmes. No mostraba señales de pánico. Era evidente que todo esto era parte de una rutina para él. Helen comprendió. El joven, tranquilo de antes, el amigo de su hijo, se había convertido en parte de este mundo. Caminaron por un pasillo más. Helen intentó contar los pasos para mantener alguna noción de dirección, pero todo era desorientador con los ojos vendados. Finalmente, Ricky se detuvo. Abrió una puerta. La guió dentro. El espacio parecía más pequeño, quizá una oficina. No era parte del almacén principal. Ricky golpeó otra puerta dentro del recinto. 3 toques secos, una pausa, luego 2 más. Desde el otro lado se escucharon cerrojos. Se abrió la puerta y Helen fue empujada adentro. «Siéntate», le ordenó Ricky. Helen se sentó lentamente en lo que parecía una silla acolchada. Aún con la venda, podía sentir que era una habitación distinta, más silenciosa. Cerraron la puerta tras ella. Entonces, unas manos comenzaron a soltarle la mordaza. Respiró profundamente. Luego sintió cómo cortaban las bridas de sus muñecas. Finalmente, unos dedos fríos retiraron la venda. Parpadeó con fuerza, cegada por la luz fluorescente, y entonces lo vio. Frente a ella, de rodillas, estaba Joel, su hijo. Después de 19 años, ahí estaba. Tenía el cabello largo con mechones grises. Su piel seguía tan clara como siempre, los labios carnosos, los ojos hundidos. Más delgado, con facciones endurecidas, pero era él, inconfundible. «Joel», susurró Helen con la voz quebrada. «¿De verdad eres tú?» Se giró hacia Ricky, ya sin lugar a dudas. «¿Eres Ricky?» «No, él cumplió su parte del trato», dijo Joel en voz baja, refiriéndose a Elric. Ricky desvió la mirada. «Ese tipo no es mejor que el anterior, que Sokolov». Helen miró alrededor. Una placa en el escritorio decía «Gerencia». Se sintió mareada. «¿Qué está pasando? ¿Ustedes trabajan para esta gente?» «No hay tiempo para explicaciones», dijo Joel con urgencia, «y no podemos dejar que nadie sepa que somos madre e hijo. ¿Lo entiendes?» Antes de que pudiera responder, gritos estallaron en el exterior, voces en ruso y en inglés, disparos. Ricky se apresuró a cerrar con llave la puerta. Joel fue directo a un archivador. Abrió un cajón y sacó 2 armas. «Hay un teléfono», señaló Helen. «Estaba sobre el escritorio. Podemos llamar a la policía, nos rescatarán. Podemos volver a casa». Joel se puso frente a ella, bloqueando el paso, su rostro endurecido. «Esta es nuestra vida ahora». Helen lo miró deshecha. «No, tú no eres un criminal. Fuiste una víctima de un accidente aéreo». «A veces no hay mucha diferencia entre víctima y criminal», respondió. «Solo intentamos sobrevivir». Puños golpearon la puerta con fuerza. «¡Bruno!», gritó una voz con fuerte acento ruso. «¡Nos atacan! Alex se ha ido. Tenemos que asegurar la oficina». Joel y Ricky intercambiaron una mirada. Permanecieron en silencio. Más golpes, más gritos en ruso. Luego, disparos. Cuerpos cayendo. Silencio. Un nuevo golpe en la puerta, más ligero. «Soy yo», dijo una voz con acento mexicano. Era Elric. Ricky miró a Joel, que asintió. Helen lo vio agarrar su arma con naturalidad. No quedaba nada del joven ingenuo. Ricky abrió la puerta lentamente. Elric entró con rapidez.
Su camisa tenía manchas de sangre. El olor a pólvora era evidente. Cerró la puerta y echó los cerrojos. «Está hecho», dijo. «Mis hombres cumplieron. Este lugar es mío ahora». Miró directamente a Joel. «Quiero la lealtad de ambos. Me encargué de Alec personalmente. 3 tiros directos en la cabeza. Nos prometió fama», continuó. «Dijo que si ayudábamos a mover mercancía y lavábamos dinero durante giras, seríamos estrellas. Pero nunca cumplió. Me usaba como administrador mientras él vivía como rey». Elric se dirigió a Ricky. «Voy a reactivar la banda. Les daré la fama que merecen. Ustedes solo asegúrense de que el dinero se mueva como debe». Ricky dio un paso al frente. «¿No trajiste a mis padres?» «Ambos murieron hace tiempo», respondió Elric sin rodeos. «Pero cumplí con Joel. Traje a su madre». «No me gustó lo que le hiciste», dijo Joel, con los dientes apretados. «Usarla como mula. ¿En qué estabas pensando?» «No tenía opción», replicó Elric. «Si le decía algo a tu padre, habría alertado a Alec. Toda la operación se habría venido abajo, y si no la hacía tragar esos paquetes, habría terminado muerta. De esta forma, terminó aquí, donde querías». Se volvió hacia Helen. «Fue difícil convencerla. Me recuerda a alguien que conozco». Entonces su expresión cambió. «Supongo que aún no sabían que la policía recuperó el avión esta mañana, ¿verdad?» Ricky levantó la vista, sorprendido. «No nos ha llegado ninguna noticia desde aquí». Helen habló, su voz apenas audible. «Sí, lo vi con mis propios ojos. La marina lo sacó del agua». Luego miró a Joel. «Tu padre sabía todo esto, todo el tiempo». Joel bajó la cabeza. «Es una historia larga. Te la contaré después. ¿Recuerdas que él era nuestro representante?» Su mirada volvió al arma de Elric. «Voy a cumplir mi parte del trato», dijo finalmente Joel. Elric extendió su mano. Joel la estrechó, un apretón firme, tenso. «Lo siento, mamá», dijo Joel en voz baja, «pero así podemos estar juntos y a salvo». Helen se tapó la boca. Todo dentro de ella colapsaba. Su esposo había sido el arquitecto de esta pesadilla, y ahora su hijo se había rendido a ella. Mientras Helen intentaba asimilar la traición de su esposo y lo que su hijo había hecho para sobrevivir, los 3 hombres comenzaron a discutir la logística. ¿Qué hacer con los cuerpos? ¿Cómo deshacerse de las pruebas? ¿Qué miembros del antiguo grupo de Alec podrían ser absorbidos? ¿Y cuáles tendrían que ser eliminados? Hablaban de asesinatos y limpieza, como si estuvieran planeando una reunión de negocios. Helen notó el teléfono sobre el escritorio, a solo unos centímetros de ella. El número de la agente Dana Treat estaba grabado en su memoria. Mientras ellos hablaban, se movió lentamente hacia el aparato, tomó el auricular con disimulo y empezó a marcar. «No», murmuró Elric al verla. Sacó su arma. Joel reaccionó primero. Se lanzó para arrebatarle el teléfono a Helen. «Madre, no». Pero ella ya había presionado el botón de llamada. Escuchó el tono de conexión, luego la voz al otro lado de la línea. «Agente Treat, FBI». Elric apretó el gatillo. Todo ocurrió en segundos. Ricky se lanzó hacia Elric justo cuando disparaba. Joel se interpuso entre su madre y la bala. El impacto lo hizo girar y caer en los brazos de Helen. Su camisa se tiñó de rojo al instante. «¡Ayuda!», gritó Helen al teléfono. «¡Nos están atacando!». Ricky golpeó a Elric con fuerza, haciendo que su pistola cayera al suelo. En un solo movimiento, la recogió y abrió fuego. 1, 2, 3, 4, 5 veces. Todos los tiros fueron al pecho y la cabeza de Elric. Cayó de espaldas, muerto antes de tocar el suelo. Ricky tomó el teléfono de la mano de Helen. «Soy Ricky Márquez», dijo rápidamente. «Soy uno de los músicos desaparecidos, guitarrista de Ravenlight. Estoy con Joel Grady, el vocalista, y su madre Helen. Estamos en una instalación de Alex Sokolov. Él está muerto, al igual que Elric Cambry.
Pero hay más hombres aquí. Necesitamos un equipo táctico inmediatamente. Ya están en camino, respondió la agente Treat. Refúgiense donde estén. Ricky colgó y bloqueó la puerta, empujando un archivador pesado frente a ella. Helen se arrodilló en el suelo, sosteniendo a Joel. Intentaba detener la hemorragia con las manos, la sangre fluyendo entre sus dedos. «Quédate conmigo», suplicaba. «Por favor, hijo, quédate conmigo». Joel respiraba con dificultad. Sus ojos se entrecerraban. La sangre empapaba su ropa y formaba un charco en el piso. Afuera, las sirenas se acercaban. No eran solo algunas. Parecía un despliegue completo. El edificio tembló con el sonido de disparos. El equipo táctico se enfrentaba a los últimos hombres de Elric. Helen mantenía la presión sobre la herida de su hijo. La sangre no dejaba de salir. «Por favor, que no sea demasiado tarde», pensaba. Finalmente, la violencia afuera fue disminuyendo. Se escucharon pasos. Una voz fuerte anunció: «¡Equipo táctico del FBI! ¡El edificio está asegurado!». Ricky quitó el archivador y desbloqueó la puerta. Agentes con uniformes completos ingresaron. Uno de ellos gritó al ver la sangre: «¡Necesitamos asistencia médica aquí!». Ricky se dirigió a uno de los agentes. Revisaron el cuarto rojo en el sótano, el incinerador. «Todo despejado», confirmó el oficial. «La instalación está controlada». Paramédicos entraron corriendo con una camilla. Apartaron a Helen con cuidado. Comenzaron a tratar a Joel de inmediato. Otro equipo revisó el cuerpo de Elric. «Está muerto», dijo un paramédico. «Múltiples impactos. Pérdida de sangre masiva». Un oficial se volvió hacia Ricky. «¿Quién le disparó?» «Yo», dijo Ricky sin dudar. «Iba a matarnos». Cargaron a Joel en la camilla. Helen lo siguió, las manos manchadas de sangre, temblando. Mientras cruzaban el almacén, Helen vio los cuerpos cubiertos, los marcadores de evidencia, los agentes recolectando pruebas. Por fin, después de 19 años, había encontrado a su hijo, pero a un precio inimaginable. Al salir al exterior, el estacionamiento estaba repleto de vehículos de emergencia. Ambulancias, patrullas, camionetas del FBI. Luces rojas y azules parpadeaban en todas direcciones. Joel fue cargado en una ambulancia. En otro vehículo metían la bolsa con el cuerpo de Elric. La agente Treat apareció al bajar de una camioneta negra del FBI. Su expresión era grave. El agente a cargo le explicó rápidamente la situación. «Señora Grady», la llamó un paramédico. «Tenemos que irnos ahora. Cada minuto cuenta». Treat se acercó. «Vaya con él», le dijo a Helen. «Yo hablaré con Ricky aquí». «La veré en el hospital». Helen se volvió a Ricky, que estaba rodeado por oficiales. No estaba esposado, pero su expresión era de cansancio absoluto. «Te veré después, Ricky. Tenemos que hablar». «Lo haré bien», respondió él. Su voz era baja, pero firme. «Lo prometo». Helen subió a la ambulancia. Las puertas se cerraron de golpe y el vehículo partió con la sirena encendida. Un paramédico trabajaba sobre Joel, revisando signos vitales, ajustando líneas intravenosas. Helen se sentó en el banco, observando el rostro pálido de su hijo. Al llegar al hospital, todo fue un torbellino. Joel fue llevado directamente a cirugía. El cuerpo de Elric, en cambio, fue trasladado a la morgue. Helen se encontró sola en la sala de espera, bajo las luces fluorescentes. Su corazón palpitaba con fuerza. El doctor Keegan le había advertido muchas veces sobre los riesgos del estrés. Sintió una punzada en el abdomen. Las drogas que había tragado comenzaban a hacer efecto. Se levantó con dificultad y buscó una enfermera. «Tragué paquetes de droga», dijo sin rodeos. «Necesito que los retiren con seguridad». La enfermera la miró sorprendida. «Sígame de inmediato». La llevaron a una sala especial. Con guantes y herramientas médicas comenzaron el procedimiento.
recuperaron cada uno de los 4 paquetes, intactos, y los colocaron en bolsas de evidencia. Fue un proceso incómodo y humillante, pero necesario. Después, Helen fue admitida en observación. Le explicaron que su insuficiencia cardíaca estaba estable, pero requería monitoreo. Más tarde, la agente Treat entró a su habitación junto a otro oficial. «Los médicos ya nos informaron», dijo Treat con tono serio. «Elric Cambry murió por múltiples disparos y su hijo...» Hizo una pausa. «Sigue con vida, pero está en coma. El corazón se le detuvo 2 veces en cirugía, pero lograron reanimarlo. Está en estado crítico, pero estable». Helen cerró los ojos. «Gracias a Dios que aún está vivo. Ricky nos contó todo», continuó Treat. «Ha cooperado plenamente. ¿Quieres saber lo que ocurrió en 1981? Helen asintió. «Según el testimonio de Ricky», explicó la agente Treat, «su esposo, Gregory Grady, era el representante de la banda y organizó lo que les dijo era un viaje de celebración en un jet privado. Les prometió un contrato con un gran distribuidor internacional, pero una vez en el avión se presentó Alex Sokolov. Gregory les reveló entonces la verdadera intención del viaje. Quería que los chicos sirvieran como fachada para lavar dinero de narcotráfico a través de conciertos y mercancía». Helen se llevó una mano al rostro, horrorizada. «Gregory planeó todo. Cuando Joel y Trent se negaron», continuó Dana, «Gregory, junto con 2 sicarios del cártel, sacaron armas. Hubo un forcejeo. Trent murió tratando de proteger a los demás. Derek fue ejecutado por intentar comunicarse con control aéreo. Joel fue perdonado por ser hijo de Gregory y Ricky accedió a cooperar a cambio de proteger a su familia». «Joel era solo un muchacho», murmuró Helen. «Alex vio potencial en él por su imagen y carisma. Gregory presionó aún más, usando amenazas contra usted. Después de las muertes, el piloto, también del cártel, activó el piloto automático, rumbo al Pacífico, y luego se lanzó en paracaídas. Desde tierra ya tenían un plan de extracción. ¿Por qué no encontraron el avión por tanto tiempo?», y preguntó Helen. «El vuelo se mantuvo bajo altitud de radar. En 1981, la cobertura sobre el océano era limitada. Además, le habían removido la baliza de emergencia y el impacto fue en una zona demasiado profunda para las tecnologías de búsqueda de ese entonces». Helen rompió en llanto. «Mi hijo fue forzado a vivir entre criminales. Lo escuché con mis propios oídos. Lo que decían sobre lo que hacía. Mulas humanas, armas, muerte. Alec y Elric están muertos», respondió la agente Treat. «Y respecto a Joel y Ricky, la situación es complicada. Podrían enfrentar cargos, pero estamos trabajando para que sean tratados como víctimas bajo coerción. El hecho de que fueran menores en el momento de los hechos y que hayan cooperado puede marcar la diferencia». «Ricky no sabía que sus padres habían muerto», dijo Helen en voz baja. «Pasó años encerrado en esa red. Él está en la estación ahora mismo, declarando todo. Usted podrá hablar con él pronto. Le informaremos en cuanto su hijo despierte». Horas más tarde, Helen pidió ver a Joel. Una enfermera trajo una silla de ruedas y la ayudó a trasladarse a la unidad de cuidados intensivos. Lo vio a través del cristal, conectado a múltiples monitores, respirando por un ventilador, vendajes en el torso, inmóvil. La enfermera la acompañó hasta su lado y luego se retiró. Helen tomó la mano de su hijo con delicadeza. Estaba tibia, pero sin reacción. «Mi niño», susurró. «Mi Joel». Las lágrimas bajaban sin detenerse. 20 años de incertidumbre, de dolor, de soledad, culminaban en ese momento. «Lo siento, no pude protegerte. Lo que tu padre hizo, lo que viviste. Pero estás aquí. Me salvaste la vida. Tomaste esa bala por mí». Se inclinó sobre él sin soltarle la mano. «Luchaste tanto. Hiciste cosas terribles para sobrevivir. Pero yo sé quién eres.
Sé lo que había en tu corazón antes de que todo esto comenzara. Respiró profundamente y se aferró más fuerte. Voy a estar aquí, lucharé por ti. Tu padre responderá por sus crímenes. Y tú mereces otra oportunidad, porque no fuiste culpable. Fuiste un niño obligado a elegir entre el miedo y la muerte. Las máquinas seguían pitando, marcando cada segundo. Joel seguía en coma. Pero Helen no se movería de ahí. Había pasado 19 años sin saber si su hijo estaba vivo o muerto. Ahora lo tenía frente a ella, herido, sí, pero real. No era el reencuentro que había soñado, pero era el que tenía y no lo soltaría.